A partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Buenas tardes o buenas noches o buenos días, según donde usted nos pueda escuchar. Estamos desde Quito, Ecuador, transmitiendo este programa Frecuencia Política desde www.radiolacalle.com. Estos medios que cada vez tienen mayor penetración van dejando de lado incluso a los medios convencionales. La radio siempre será uno de los medios más escuchados, pero la penetración de la radio por internet, la penetración de las redes sociales y lo que se puede decir y transmitir en ellas siempre será importante. Así que bienvenidos a una jornada más de Frecuencia Política. Este es nuestro 8º programa en la 4ª temporada. Y saben ustedes, como lo hemos dicho, que nos pueden seguir a través de www.radiolacalle.com. Estamos iniciando una semana que será complicada en el ámbito político, ya comentaremos de ella más adelante con nuestro invitado, también en la tarea noticiosa que siempre les decimos y les comunicamos a ustedes cuáles son los temas que están previstos para esta semana. Pero salimos y cerramos de una que tuvo al 1 de mayo como un protagonista. El 1 de mayo que concentró muchísima gente en la calle, una pequeña manifestación incluso a favor del gobierno, pero a la, movilización tradicional de los trabajadores y las trabajadoras del país se sumaron muchos sectores indignados por todo lo que va pasando en el país. Decíamos nosotros que todos tenían un motivo para salir en esa marcha, sea los despidos que cada vez son más crecientes en el sector público, sea el paquetazo económico que cada vez se hace sentir más en los hogares de clase media, en los hogares pobres del país, sea por diferencias, sean conceptuales, sean jurídicas, sean políticas que tenemos, como el hecho de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no haya sido revisado en la Asamblea Nacional, que no tengamos un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre eso, las privatizaciones que se han anunciado, particularmente la de CNT, y finalmente en esta introducción decirles que estamos próximos a días de que se cumplan 2 años de la Asamblea Nacional, el 14 de mayo. Esto supondrá una, nueva elección de presidentes, vicepresidentes de la Asamblea Nacional, la recomposición de las comisiones, tanto de sus integrantes, aunque la mayoría parece manifestar querer quedarse en la misma comisión, pero sí de las autoridades, presidente, vicepresidente de estas comisiones, y el 24 de mayo muy expectantes o a la expectativa de lo que pueda informar el presidente de la República. Algunos creemos que poco tendrá que informar, otros creen que tendrá que informar algunas cosas interesantes al país. Nosotros dudamos de ello. Y finalmente, para cerrar con esto, decirles que en ese marco el Consejo Nacional Electoral, han pasado más de 40 días de que terminaron las elecciones, faltan menos de 10 para que ya las autoridades electas puedan ser posesionadas y todavía no tenemos resultados definitivos, lo cual, insisto, nos hace creer que el proceso ha sido bastante vergonzoso y sus autoridades deberán explicar o dar explicaciones, al menos en el ámbito político, a la Asamblea Nacional. Se anticipa voluntades de juicio político y esto veremos cómo va decantando con el resto de los días. Muy breve, Pavel. Omar Simón tuiteaba a propósito de lo que había sucedido con el Tribunal Contencioso y las apelaciones por la Prefectura de Manabí. Había escrito esta mañana: este es el resultado luego de restar los votos de las 13 juntas receptoras del voto por el Tribunal Contencioso Electoral. Leonardo Orlando antes, 28.51%, después 28.51%. Jaime Estrada, 25.75%, después 25.70%. Es decir, que incluso luego del reconteo, la anulación, el candidato que solicitó las apelaciones terminó bajando el porcentaje de votos. Los hechos y la actualidad, a través de la opinión y el análisis, en Frecuencia Política, el editorial de Pavel Muñoz. Sobre el regreso del neoliberalismo se ha hablado en mayor medida, sobre todo cuáles son sus características y sus potenciales efectos, a saber, bajo crecimiento, alto desempleo y aumento de la pobreza. Pero se ha reflexionado poco sobre los efectos de la transitocracia que la transitocracia le deja y le dejará al país. Hace pocos días escuché a Ramiro Aguilar una parte de su evaluación sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Para Aguilar, el trabajo del Consejo se resume en descorreizar, desinstitucionalizar y morenizar. Inmediatamente identifiqué y visualicé la forma de operación de estos tres verbos.
Descorrizar al país ha sido la muletilla utilizada por la transitocracia para justificar abusos, excesos y cometer peores faltas que las que supuestamente se intentaba corregir y superar. Hacer de la política una competencia creciente de errores ha sido una constante en estos 2 años, y los ejemplos son numerosos. Citemos un par de ellos. Se dijo de manera mentirosa que la deuda pública había superado el límite establecido, y con ello se planteó una reforma legal para eliminar ese límite y permitir así el ingreso del Fondo Monetario Internacional y su receta sin una aprobación expresa de la Asamblea Nacional. Se habló también de que en el país se respiraban aires de libertad y se respetaban todas las posiciones, incluso las críticas. En la práctica esto no es así, y los casos son muchos. Citemos a Radio Pichincha Universal, Ecuador Inmediato o los portales digitales que maneja Fernando Villavicencio, para quien, en sus palabras, el acoso ha sido aún mayor que en el gobierno anterior. Desinstitucionalizar también ha sido una práctica justificada y alentada por una parte de los grandes medios de comunicación y por una centena, a lo mucho, de analistas que se rotan y se turnan en programas de opinión. Es increíble el silencio sobre los abusos cometidos por la Contraloría General del Estado. No hay un pronunciamiento contundente sobre el vergonzoso papel del Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral en las últimas elecciones. Nunca se profundizó la discusión sobre el pronunciamiento constitucional para la consulta popular de 2017. Poco o nada se ha dicho sobre la renuncia de la Comisión Ciudadana Calificadora para designar al defensor público. Se ha calificado como cotidiano el hecho de impedir, con una llamada del gobierno, una acción de fiscalización de la Asamblea Nacional. Y claro, nada se atreven a señalar sobre el motor de la transitocracia, el Consejo Nacional de Participación y Control Social Transitorio. Finalmente, algo muy importante y que por el momento solo escuché de Ramiro Aguilar es la idea de morenizar. ¿Qué ha supuesto este verbo? ¿Cómo opera? ¿Y cuáles son sus alcances? Son las preguntas que necesitamos desentrañar. Si Lenín Moreno se ha definido como un presidente de transición, cabe preguntarnos y contestar o confirmar que la transición ha sido a favor de los poderosos intereses económicos, que la transición es pro política internacional de los Estados Unidos, que el cambio es para favorecer al Partido Social Cristiano y que su oferta de campaña está cada vez más pisoteada. El día de hoy escuché un mensaje del gobierno totalmente distinto a lo que pasa en la realidad. Así que el cinismo oficial me provocó más náusea que en anteriores ocasiones. El editorial de Frecuencia Política. Muchísimas gracias, Ramiro, gracias por estar con nosotros, segunda ocasión que te podemos entrevistar en Frecuencia Política. Mucho material que comentar, seguramente el tiempo, como siempre, ingrato en los programas de radio y de opinión nos quedará corto, pero quisiera contigo empezar con una mirada un poco más general. 24 de mayo se cumplen 2 años de gobierno, el 14 2 años de Asamblea Nacional. En términos generales, ¿qué te dejan? ¿Saldo positivo, saldo negativo? Y después entraremos a ver esto que tú también has querido analizar, estas instituciones ad hoc o transitorias, cómo han venido operando en el país. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual, me gustó tu saludo, un buen día, una buena tarde, una buena noche a quienes nos estén oyendo por los medios digitales, en esta temporalidad propia de la digitalización del mundo. Mira, primero, ¿qué me dejan estos 2 años? Estos 2 años me dejan una sensación de no caminar a ninguna parte, ¿sí? O sea, de errancia. Es un país errante, es un país que da trayectorias equívocas en lo económico, en lo político, en la justicia, en la seguridad, en la información. Es un país que tiene 2 realidades. Una realidad virtual que solo existe en la mente del presidente de la República, de Lenín Moreno, que él ve un país que él quiere ver. Una realidad política que la ven sus 4 presidentes chiquitos, sus 4 secretarios, que ante la virtualidad absoluta, en términos, me refiero, de imaginación de Moreno, tienen que aterrizar la política presidencial y a veces lo hacen con brusquedad, con ordinariez, con la improvisación propia de quienes tienen que cubrir un espacio que en realidad debería ser ocupado por el presidente. Y la realidad real, aunque sea una frase extraña, que es la realidad que vive la gente. El desempleo, que no es una palabra, una muletilla, ¿no? Un lugar común, ¿no? Yo le invito a la gente que nos está oyendo a que reflexione respecto al número de personas cercanas en su familia que están desempleadas. En su familia.
No te estoy hablando de la vecindad, no, en tu familia. ¿Cuántos están desempleados? Y es un desempleo que además no tiene visos de terminar, porque el sector privado no está en condiciones de asumir la responsabilidad de generar empleo, a pesar de que el presidente de la República casi les ha tendido alfombra roja. Esto en el país, te repito, es un país que camina a ninguna parte, un país que es como una especie de zombie, de borrachito, de que camina porque no sabe dónde ir, pero camina. Y particularmente en el tema de la asamblea, mira, Babel, yo me quedo con una asamblea muy ordinaria. La ordinariez que parte de la procacidad incluso del lenguaje usado por su presidenta para referirse a sus colegas asambleístas de otras bancadas. Me refiero además a una asamblea que en términos de producción legislativa versus su producción de resoluciones es impresentable, es decir, la cantidad de leyes que han tramitado o han reformado o han mejorado versus la cantidad de resoluciones que han emitido son una fábrica de resoluciones, y las resoluciones en realidad son paja, palabras al viento. Y en ese escenario quien ocupó el espacio político es el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, se desplazó el debate político de la asamblea, que quedó enfarragada en esto de los enfrentamientos de patio, y la política en realidad se articuló desde el Consejo de Participación Ciudadana, cuyo control absoluto tuvo el presidente Moreno. Tan absoluto es el control sobre Trujillo, que se volvió simplemente un autómata, ¿sí? Un autómata absoluto del morenismo, que en la entrevista postrera, en la final de Trujillo, en el diario El Universo, dice: mira, habría sido bueno elegir contralor, pero el presidente no nos dejó palabras más, palabras menos, porque nos presentó la idea del Tribunal de Cuentas, cuando el Tribunal de Cuentas era un absurdo. Entonces, ¿en qué se quedó esto? Se quedó en el espejismo otra vez. Otra vez el elector ecuatoriano se queda en el espejismo de la decisión popular. Me explico, es decir, votamos en una consulta popular para que el Consejo de Participación Ciudadana tenga un rol específico, y eso se transformó en un espejismo. Al final del día, la más rancia burguesía ecuatoriana se cooptó la institucionalidad para su propio beneficio. Y si yo te digo cuál ha sido la materia de discusión estos 2 años hacia adelante, es decir, cuáles son los proyectos, la planificación, los programas, las metas, no hay. El Ecuador en estos 2 años ha sido monotemático, Correa. Es decir, es un país que ni siquiera tiene un relevo conceptual. Se negó un relevo conceptual, que es muy propio del Ecuador además. Es decir, Juan José Flores gobernó el Ecuador hasta 1845 y se discutieron sus ideas y su influencia política en el país hasta 1860. Urbina estuvo en el poder entre 1848 y 1850 y pico, y el urbinismo afectó al Ecuador 20 años más. Después vino García Moreno con el mismo efecto, y luego Alfaro. Y los presidentes que fueron realmente operativos, te pongo un ejemplo, Isidro Ayora, muy operativo, como que pasan a segundo plano, porque el Ecuador es afecto, y es una frase un poco dura la que voy a usar, es afecto a la parte más canalla de su historia. ¿Sí? Es decir, es como que encanalla la discusión histórica, no reconoce los pros de los grandes procesos históricos, el tema de Flores y la creación de la República, el tema de Urbina y la liberación de los esclavos, el tema de García Moreno y en realidad la institucionalización del país, el tema de Alfaro y la gran reforma en términos de libertades, y se queda encajonado en la discusión más canallesca de lo que podría ser el debate político. Y es una cosa que está en el ADN histórico de los ecuatorianos y que lamentablemente nos hace vivir viendo el retrovisor. Por eso te digo, ¿el Ecuador te ha planteado metas hacia adelante? No. Ve lo que dejó atrás, ve el retrovisor. Interesante diálogo con Ramiro Aguilar, con quien vamos a desentrañar algunas de las cosas que se ha dicho en su introducción.
La primera tal vez por este lado, Ramiro. Tú has sido y fuiste un crítico del gobierno anterior, del expresidente Correa. Si no estoy mal, señalabas que incluso descorreizar debería ser sinónimo de ir a algo mejor, algo más avanzado. Pero también ahora constatas que no tenemos un horizonte. Esto lo dice el 80% de los ciudadanos. Creen que el Ecuador no tiene futuro, que está caminando efectivamente como un zombie, sin tener un horizonte. Descorreizar ha significado o ha sido utilizado, uno de los elementos que señalas es que para que la más rancia oligarquía vuelva a los espacios de poder y los utilice para sí mismo, pero descorreizar también ha sido utilizado para la venganza en la política, para ajustar cuentas en la política, para cometer incluso peores errores que los que se querían, digamos, supuestamente enmendar, ¿o no? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han utilizado el tema de descorreizar? A ver, primero, ¿qué significa correizar? Partamos de ahí, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de correizar, hablo de que las estructuras institucionales del país fueron cooptadas por un proyecto político que se volvió necio. Y ese es el gran pecado del correísmo, la necedad. Cuando quieres descorreizar, ¿qué implica? Implica devolverle la independencia y la autonomía a la institucionalidad y separarla del proyecto político, del que sea. Y eso no ocurrió. Es decir, la transición te llevó de descorreizar a morenizar. ¿Qué implica morenizar? Implica tener gente servil, gente mercenaria, gente perseguidora, gente sin planificación, más bien tratando de pescar a río revuelto, y que no admite debate, no admite crítica. O sea, yo fui muy crítico del gobierno de Correa y lo sigo siendo, pero no puedo, sobre pretexto de que Correa no vuelva, transformarme en un obsecuente seguidor de las incoherencias del presidente Moreno. Porque en política debes mantener, Pavel, el sentido crítico. Y en el Ecuador, en estos 2 años, la crítica se volvió pecado. A cualquier persona que fue crítica de Moreno, enseguida le ponían el San Benito de correísta. De que te has hecho correísta. No, señor. Yo sigo siendo, permíteme hablar en primera persona, yo sigo siendo anticorreísta, pero no puedo transformarme en un obsecuente servidor del idiotismo. Porque entonces no se hablaría más mal de mí que de lo que estoy siendo crítico. Y bajo ese concepto, Pavel, cuando tú anulas la crítica y anulas el debate para que no te tilden de correísta, entonces todo pasa y todo se permite. Porque hasta has hecho correr noche y niebla sobre lo mal que está el país y no lo puedes decir porque eso significaría permitir que Correa vuelva. Y como dice mi señora madre, que es una mujer sabia, Correa ya se fue, hace 2 años que se fue, es un bus que se fue, es un avión que se fue. ¿No? Seguir discutiendo eso es negarte el derecho a proyectar un país hacia el futuro. Y siempre dije yo, cuando fui político activo, al correísmo había que sustituirlo con algo mejor que el correísmo. No con un epílogo procas como es el que ha significado estos 2 años del ejercicio de la presidencia de Moreno. Y has topado un elemento que haría, desde mi punto de vista, aún más grave la situación, porque esta lógica de morenizar, que efectivamente ha pasado, se han convertido, digamos, algunas instituciones en obsecuentes, no han levantado ninguna crítica sobre Moreno, sobre pretexto de que sean tildados como correístas, que en algunos espacios casi se ha convertido en un validador social. Señalabas un elemento fundamental, un presidente que dejó un hueco en el ejercicio de gobierno y que repartió a 4 presidentes chiquitos, ¿no es cierto? Me parece que ayer incluso subrayar este elemento de a 4 presidentes chiquitos, la forma de administrar. Esto, desde tu punto de vista, le ha vuelto más caótica a la administración pública, es decir, unos apuntan para un lado, otros para el otro. Hay unas peleas que dicen que son absolutamente subidas de tono en el círculo cercano del presidente, pero ¿qué tanto daño le hace al país esa forma de gobernar? Total, porque no tienes quien maneje la política pública, porque además, a ver, les guste o no les guste, y en esto me vas a dar la razón, porque fuiste parte del arquitecto de esto, la Constitución del 2008 fue hecha con el sentido de tener un eje de políticas públicas que venga del Ejecutivo. Sí, así fue diseñada. Sí. A mí no me gusta. Yo creo que tiene que haber mayor participación de la sociedad civil y del Poder Legislativo. Pero el hecho de que no me guste no significa que esté en vigencia y que tenga que acatarla. O sea, no me gusta que reformarla nomás, y por eso yo he planteado siempre la necesidad de una asamblea constituyente, sobre todo para topar el artículo 141 de la Constitución. Pero si tú tienes una Constitución diseñada para un ejecutivo que dirija la política pública y tienes un presidente ausente, entonces tienes
un vehículo que no está cumpliendo su objetivo, un barco que fue diseñado para ir hacia un puerto y que de pronto se queda a la deriva. Entonces todo el mundo lo que hace es llenar los espacios. Mira, cosas tan sencillas como esta, tan contradictorias como esta. La gente que ahora está con el gobierno fue de aquella que estuvo con Lasso en la segunda vuelta de las presidenciales de 2017. Exactamente. Entonces dime, ¿cómo explicas tú que alguien que tenía una visión del Estado distinta, del rol de la política diferente, de las políticas públicas distintas, de los objetivos y de los proyectos diferentes, en un momento determinado diga, bueno, no importa, yo voy a ser servidor del gobierno de Moreno, porque eso no me incomoda? Dije, bueno, si a mí Correa me habría dicho, esto es imposible, porque no me habría dicho nunca, pero si me habría dicho, vea Ramiro, usted quiere ser ministro, vea presidente, no puedo, porque su visión del país es distinta a la mía. Entonces, o yo claudico, cosa que no va a ocurrir, o le voy a pretender a usted imponer una visión del país distinta a la suya. Entonces vamos a vivir en un eterno conflicto y yo me voy a transformar o en un tipo sentado en un cargo al que le toquen las trompetas de paz en el himno nacional, o en un estorbo para usted. Aquí es tan espeso, son tan espesas estas apetencias de poder que nadie se ha puesto a pensar en eso. O sea, como la señora Romo, por ejemplo, que en la parte final del correísmo finalmente estuvo con Izquierda Democrática, después puede haber tenido acercamientos al movimiento, creo, y a la figura de Lasso, pudo haber tenido con legítimo derecho. De pronto encaja perfectamente en el gobierno de Moreno. Y ahora incluso parece que le piden que dirija parte de Alianza País. Entonces, no entiendes ahora cuál... parece como vocera de Alianza País. Claro, no entiendes qué pasa. O sea, si juego en la Liga, ¿sí? No puedo al mismo tiempo jugar en el Barcelona, jugar en el Emelec. Si soy un delantero, no puedo a la vez ser arquero, un poco para que la gente nos entienda. Entonces, si lo que te interesa al final del día es tener un ministerio, y que te digan señora ministro, señor ministro, entonces ya tus ideas importan poco, porque te vuelves un artefacto de un proceso que te sobrepasa. Es decir, claudicas en tus principios, claudicas en tu forma de ver el país y te acomodas. Y creo que también estos 2 años pueden resumirse en el acomodo. Y no solamente ese acomodo que estás diciendo de aquellos que no creían en el proyecto de Moreno y ahora de alguna u otra manera no dicen nada de su política y simplemente son implementadores. Pero me gustó mucho en una entrevista que te escuché hace algunas semanas, donde señalabas en cambio la otra forma del acomodo o la otra forma de inconsecuencia. Aquellos que, y te puedo decir por experiencia personal, burlaban la seguridad, se subían a los candelabros, saltaban, daban volteretas para tomarse una foto con Correa, y ahora se han vuelto absolutamente críticos, traidores, han dicho algunos, ¿no es cierto? A tal punto que tú dijiste que en la bancada actualmente de Alianza País, y tú conociste claramente los efectos de la otra, se quedó la mapahuira. Eso en términos también del ejercicio de gobernar, ¿cuánto le ha afectado al gobierno? Yo solía decir que este presidente fue de los pocos que a lo poco de llegar decide romper su mayoría legislativa y además se queda, digamos, con una bancada absolutamente mediocre, sin posibilidad de que esa bancada sea vocera de las iniciativas del Ejecutivo. Cada que han presentado un proyecto de ley, Ramiro, te lo puedo decir por experiencia propia, los únicos que hablan son más bien los sectores que han sido críticos, ¿no es cierto?, antes al correísmo, incluso ahora al morenismo, pero es porque su propia bancada legislativa no tiene quien levante la voz para, digamos, defender las posiciones de gobierno. Pero es que, a ver, ahí hay que hacer historia, pues, Pablo. Cuando construyen, cuando Alianza País construye sus listas para la asamblea del 2017-2021, no estaba en la mente de ninguno de ustedes este enorme colapso de deslealtad y traición. Ni en tus peores sueños. Claro. Entonces, quienes arman las listas, arman una lista, supongo yo, balanceada. ¿Y en qué implica el balance? Implica en gente que trabaje bien en territorio, gente que pueda liderar procesos legislativos, gente también que tenía una significación específica dentro del partido, pero cuando se quiebra el proceso y tiene que retirarse, digamos que la parte ideológica, conceptual, más firme y más dura de lo que era Alianza País, ¿qué se queda? Ya se queda aquellos que tenían que acomodarse y aquellos a los que no les torbaba ni la deslealtad ni la traición y aquellos que lo que buscaban era eventualmente sus candidaturas en los procesos seccionales estos que acabamos de pasar o quedarse en la asamblea para que les tomen foto en el curul, ¿sí? Cuando eso ocurre,
se da una transmutación, es decir, ya Moreno no necesitaba de la Asamblea porque tenía el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué quería la Asamblea? La Asamblea hay que quede. Y tan es hay que quede, que acaban de pasar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tenía que ser aprobado por la Asamblea y nadie dice nada. Es decir, no tienes un órgano de control. Un paréntesis ahí, porque hemos discutido y hay posiciones distintas, pero jurídicamente, en tu visión y tu lectura de la Constitución, ¿por qué sí? Hay algunos que en el artículo específico tratan de hacer ver como si ese artículo solamente aplicara a tratados internacionales, pero el numeral quinto de ese artículo es absolutamente claro en que si las metas económicas o la política de desarrollo es modificada, tiene que ser conocido por la Asamblea Nacional. Pero es que es elemental, porque en la Carta de además tan brutal esto, Pablo, que de todos modos vas a tener que ir a la Asamblea. Claro. Porque si es que el acuerdo con el fondo te obliga a hacer una modificación de la jornada del tema laboral, es decir, de las relaciones laborales, una modificación tributaria, ¿dónde vas a ir? A la Asamblea. No hay forma de evitar eso. Lo único que estás ganando es tiempo para el acomodo. ¿Ya? Tiempo para que circule el hombre, la mujer o el autómata del maletín. Y el contenido del maletín puede ser desde productos de primera necesidad hasta los Looney Tunes. Claro. ¿Me explico? ¿Ya? Porque vas a tener que ir a la Asamblea. Entonces, ¿por qué no sincerar el debate nacional? Y decir, a ver, señores, el Ecuador necesita este rumbo. Y para este rumbo necesito estos cambios legislativos y aprueben ustedes el proyecto con el fondo. Debatan. Porque además hay otra cosa, Pavel. Todo el mundo habla del proyecto con el fondo, de los recursos del fondo, pero yo no sé a dónde diablos van a ir a meter la plata. Claro. Mira, hace 2 semanas despidieron a una serie de amigos míos del sector público. ¿Dónde van a ir a meter la plata además con lo que han restringido casi a cero la inversión pública? Correcto, pero además te digo otra cosa. Mis amigos que fueron despedidos cuando después iban a arreglar sus papeles para el paz y salvo y que les den la liquidación, veían a 3 o 4 personas nuevas en las entidades públicas. O sea, no es que el despido representa reducción del gasto público. Inicio de 2018, 21,000 funcionarios habían sido incorporados adicionales a los que ya tenía la nómina del sector público. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Y esto del dinero, ¿de a dónde va? Si no va a la inversión pública, ¿dónde vas? Simplemente estás requiriendo el préstamo del fondo sola y exclusivamente para temas de balance de pagos. Es decir, para que tu balance quede bonito. Pero no es que ese préstamo es gratis, ¿no? Te está imponiendo unas condiciones de cambio de política económica y de efectos sobre la población que están ahí, Pavel. Está ahí el desempleo, está ahí el tema de que el sector privado no despega, de que han sido 2 años de bla bla, de acuerdo. Ahora veo que en la mañana han hecho otra cosa de el acuerdo es ahora. Pero nadie sabe el contenido del acuerdo. Nadie sabe. Y la lógica, además, Pavel, te dice que tú te sientas a acordar con quien piensa distinto a ti. ¿Sí? ¿Dónde está la invitación abierta a las centrales sindicales, a los sectores campesinos, a los sectores de pequeña y mediana empresa? ¿Dónde está? Ese es el mensaje que yo en mi editorial hacía referencia, que escuché el mensaje de invitación y me resultaba de un cinismo total. Porque además de lo mío, tú has señalado otro elemento. Ahora vendría un acuerdo que en principio podría ser el tercer acuerdo al que nos han convocado. Pero legal y constitucionalmente, el propio acuerdo con el Fondo Monetario y los recursos que se desprendan de él deberían venir a apuntalar el Plan Nacional de Desarrollo. Correcto. Pero, y esto te digo, no sé si sabías del dato, pero incluso yo he preguntado directamente al secretario de Planificación si es que digamos, los recursos están yendo para qué, para el plan de desarrollo, cosa que no es así, o para este plan prosperidad, que ellos han señalado, un famoso plan prosperidad, sobre todo el ministro de Economía, con la novedad de que ese plan prosperidad no ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Planificación, con lo cual, de alguna u otra manera... ¿Qué tan será? ¿Qué tan será? Exactamente. ¿Y cuál es la validez jurídica de eso? Pero es que el tema es ¿qué tan será? ¿Qué también será? Claro. Porque finalmente, mira, tú antes tenías lo que ustedes llamaban el Plan del Buen Vivir, que era el antiguo Plan Nacional de Desarrollo. A mí no me gustaba el nombre, yo seguía usando el Plan Nacional de Desarrollo. Pero había plan. Es decir, yo podía sentarme con la gente del Semplades y decir, a ver, señores, ¿qué diablos quieren decir aquí? ¿A dónde quieren mandar este rubro? ¿Qué quieren hacer? Y me sentaba, te digo, literalmente porque estaba en la Comisión del Régimen Económico. Claro, claro. Pero ahora no, si yo estuviera ahí, si tú les preguntas, bueno, ¿qué es esto? Te van a decir, bueno, son los reyes del lugar común, ¿no? La patria está avanzando, el tema de que estamos buscando una mayor estabilidad económica. Sí, maestro, de acuerdo. Pero ¿en qué va a gastar usted la plata? Dígame, ¿en qué? Esto de la deuda que tú mencionabas, por ejemplo, es brutal. Armaron tal relajo por el tema de que se había superado el 40% de la relación deuda-PIB. Y cuando van a negociar con el fondo, y al fondo no le podían mentir, claro,
Al fondo le dicen, si tú revisas la carta de intención, dicen, no, en el 2016 y en el 2017 estábamos en el 38, 9, 36, cerramos en el 39, 6, más o menos, puede ser que me equivoque por ahí por un compuesto. Bueno, maestro, pero eso representa que usted mintió. Claro. Cuando dijo que habían pasado el 40%. Y Y es una mentira que generó persecución y procesos penales y vainas. O sea, no es que la mentira se quede en que te crezca la nariz y seas Pinocho. Pues hay gente que está perseguida por esta historia. Y no solo eso, Ramiro, sino que ese mismo tema, la politización de la deuda, la sacan, digamos, previo a la emisión de bonos, con lo cual el incremento del riesgo país sobre la base de un gobierno que dice que se ha pasado el límite de endeudamiento y las implicaciones legales que eso encarecen el bono. Encarecen el bono, ¿no es cierto? ¿Quién ha sido sancionado el gobierno correcto. actual sobre ese perjuicio para el Estado de endeudarse más ¿Y caro? quién se benefició? ¿Y quién se benefició con la compra de bonos? ¿Quién se benefició con la compra de bonos? Exactamente. 18 horas 44 minutos aquí en Quito, transmitiendo Frecuencia Política y en interesante diálogo con Ramiro Aguilar, estudioso de la realidad nacional. Ramiro, ya nos quedan de alguna otra manera pocos minutos, pero el otro eje que tú señalabas era el de la desinstitucionalización. 3 características. ¿Dónde ves que ha sido más severo este proceso de desinstitucionalización? Te veía también en tus cuentas activo con unas críticas al rol que había cumplido uno de los jueces, al menos, del Tribunal Contencioso Electoral. Pero, digo, es increíble que la Comisión Ciudadana que estaba al frente del proceso para designar el defensor público renuncie aduciendo y diciendo que tiene presiones de un órgano que se supondría debería ser perfecto, si viene del perfecto transitorio. Y un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Contencioso al que le ha quedado, desde mi punto de vista, grande el proceso electoral. ¿Dónde nomás adviertes de estos elementos de desinstitucionalización? En todo lado. Yo en todo lado. En la justicia es brutal. Es decir, designar un consejo de la judicatura transitorio que no sirvió sino para cobrar sueldos. Literal. Dame una sola cosa que haya hecho el Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio que ha sido positivo. Nada. ¿No? Después, designar un consejo de la judicatura, el que está en funciones ahora, que mira, cuando una juez se niega a dar una medida cautelar contra Patiño, más allá de que la medida de la resolución de la juez haya sido buena o mala o lo que sea, la fiscalía y la fiscal salen a decirle, vamos a sacar la cresta a la jueza. ¿Con qué cara la próxima jueza? No, pero aparte de eso, el Consejo de la Judicatura, que debería defender a la independencia de la función judicial, se queda calladito. Es decir, las señoras y señores consejeros que estaban ahí, se les hizo agua a los helados, porque dijeron, no, la fiscal ha sido bravísima, mejor no nos metamos. Eso es desinstitucionalizar. Es decir, no tienes jueces independientes, fiscales que cumplen su rol objetivamente. El Contralor es patéticamente vergonzoso. Si tú le dices, vea, Contralor, cuelgue en la pared, para que se vea bonito, cuelgue en la pared su acción de personal, su nombramiento, su posesión ante la asamblea, y póngale ahí un marquito dorado bonito. No tiene que colgar. Y bajado de ese cargo, ¿qué consecuencias legales puede tener la propia Contraloría, digamos, de Estado? ¿Habrá, digamos, acciones de repetición, juicios sobre quienes... leía algunos temas que analiza la Corte Internacional Penal sobre delitos de odio y los perpetradores, por ejemplo, en algunos de estos casos, que incluso pueden ser funcionarios de Contraloría que se han prestado para poner informes claramente direccionados. ¿Esto va a, digamos, empeorar el escenario institucional del país? Por supuesto, porque, mira, hay una cosa que es real, Pablo, y es, a nadie le gusta que le hagan daño, y cuando se lo hacen gratuitamente, busca equiparar las cosas. Que es precisamente por eso, por lo que yo digo que el Ecuador tiene que superar este tema de quedar enraizados en el debate del odio. Porque si tú te quedas atrapado en eso, lo que vas a querer es cobrarte la deuda. Entonces, se va el señor Contralor designado por la policía, ¿no es cierto? Y viene un Contralor legítimo. ¿Qué va a hacer la gente perseguida por la Contraloría del Contralor sentado? Enjuiciarles a los funcionarios de Contraloría. ¿Qué hace eso al final del día? Debilita la institucionalidad de la Contraloría. Cuando la Contraloría lo que debió haber hecho, y no ahorita, Pavel, el gran error del correísmo durante 10 años, y permíteme que te lo ponga sobre la mesa, el gran error fue esa necedad y ese absurdo pensamiento de creer que la obsecuencia de las entidades de control era beneficiosa. Muchas de las acusaciones contra Correa ahora, muchas,
que tienen sustento en la chismografía, en las redes sociales, en los nombres pintorescos, se habrían desvanecido de plano si habría tenido el correísmo un contralor objetivo, independiente, que además le señale al presidente, mira, en tus 10 años de gobierno, porque a ver, todo gobierno tiene actos de corrupción, todos, sin excepción. ¿Y para qué están los entes de control? Para señalar y puntualizar cuáles son los actos de corrupción. Pero el hecho de que durante 10 años tú mantuviste un control absoluto de la Contraloría, siendo reiterativo, ¿qué te representa ahora? Te representa la ausencia de credibilidad de los informes del Contralor Poli, y te representa este vacío de control que fue ocupado ahora por los periodistas de investigación, que tienen también sus propios intereses. Porque ahora, digamos, tiene más peso de sanción un titular de uno de estos medios de investigación, por ejemplo, que la propia acción de los entes de control de la justicia. Pero por supuesto, pues además hay un grupo de payasos que se han dedicado a caricaturizar la opinión política. Y hay gente que también está dedicada a esto, a la que publica. Yo soy un creyente de la reserva de fuente, Pavel. Yo creo en la reserva de fuente. Pero hay un límite a eso. Es decir, si a mí me traen un correo electrónico privado de una persona, lo primero que tengo que hacer es validar. Pues. Claro. Validar. Aquí votas en redes sociales sin validar. Dele viaje. Y la gente te despedaza y te crucifica. Es una especie de ordalía, ¿no? Te hacen puré. Y a veces lo que hace la fiscalía es imprimir lo que está en las redes y decir aquí ha pasado. Y sigue pasando. Entonces, ¿a dónde voy yo? Yo soy un cultor de la institucionalidad. Entonces debemos dejar que en las redes sociales y en los medios se publiquen cosas, perfecto, pero la Fiscalía tiene que ser un validador más cauto, más firme, más prudente. Y con eso, y la Contraloría igual. ¿Cuál va a ser el resultado? Que vas a tener casos sólidos, Pablo. Entonces cuando la Contraloría te acusa o la Fiscalía te acusa es porque tiene el manojo de pruebas que te crucifican. Pero si las pruebas de la Fiscalía son lo que se publica en los portales, perdóname, viejo, eso es impresentable. Eso es impresentable. Poco tiempo para terminar, Ramiro, tal vez mi última pregunta. Conociste la tarea legislativa, has dicho que no volverías a ella, digamos, porque, y tienes razón, a veces es más lo ingrato que resulta esta tarea que incluso el hecho que te permita vivir adecuadamente o lo que fuera. Pero el 14 se eligen nuevas autoridades, un elemento como avisoras del panorama ahí. ¿Ves posibilidades de que haya un enderezamiento, digamos, de esta suerte de escenario político donde donde el odio, decía yo, ha matado a la política y la ha convertido nada más que un elemento de ajuste de cuentas y la política ya no como la búsqueda del bienestar común? A ver, yo creo que primero hay que entender que las realidades políticas seccionales que se van a ver reflejadas en la toma de posesión de las autoridades del 14 son completamente distintas a las realidades políticas nacionales. Es el único país donde pasa esto, pero pasa. Entonces, yo veo en quienes ganaron la alcaldía y la prefectura de algunas ciudades del país, sino en su gran mayoría, una renovación generacional bien interesante. Bien interesante. Te pongo el tema de Manabí como ejemplo. Leonardo Orlando no es político. Él fue un técnico del SRI con quien nos trompeamos varias veces de manera conceptual y respetuosa en la asamblea. Que le veo con la misma línea de gestión y planificación exitosa que tuvo Agustín Casanova en Puerto Viejo. Mi apuesta es que va a ser un excelente prefecto. Y va a ser un excelente prefecto. Yo te suscribo eso. Yo creo que Leonardo Orlando va a ser el mejor prefecto que ha tenido Manabí en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque es un tipo que ve su prefectura como una cuestión técnica y de resultados. Es decir, sus resultados no van a ser el que le adulen o le pongan ahí demagogia, sino va a tener medidores específicos de resultado y la gente va a ver esos resultados. En este quiebre político que tuvo el Oro, por ejemplo, con la salida de los Falqués del escenario político, y el quiebre que tuvo Ambato con el traspié electoral de Luis Fernando Torres, implica un relevo generacional. Y yo creo que es gente más apegada a la planificación, es gente más apegada a la administración prudente de los recursos, y es gente más apegada a los resultados objetivos en términos de obras para su ciudad. En general, salvo excepción. Entonces, yo veo eso como una cosa positiva porque se está construyendo la eficiencia de la administración pública desde lo seccional, ante esta ausencia de administración real y positiva nacional, ante la moratoria de la obra de la inversión pública y de la obra pública nacional.
¿Cuál fue la respuesta a la sociedad ecuatoriana? Una reestructuración de los gobiernos autónomos centralizados a gente planificadora y operativa. Pasaba en los 90, ¿no? Gobiernos de 20% de aceptación y alcaldías del 80-90% Claro, de aceptación. Por supuesto, salvo en Quito. En Quito va a pasar una cosa, y si don Jorge Yunda nos oye o alguien le cuenta lo que voy a decir, que le cuenten clarito. Don Jorge Yunda, usted está obligado a hacer un primer año de alcaldía en Quito espectacular. Sí. Porque usted llegó a la alcaldía con el 22% de la votación y el 78% de la ciudad o no le quiere, o no le ve bien, o le tiene ahí pendiente. Si usted no hace un primer año espectacular, usted tiene la posibilidad de que el 51% de los quiteños promuevan su revocatoria del mandato a partir del segundo año. Cada mes tiene que dar soluciones y noticias positivas. No, solo noticias, ojo. O sea, no solo noticias. Cuidado, Yunda se transforma en un moreno de buenos cachos. Cuidado, se transforma en un tipo de buenos chistes. No. Él tiene que darle resultados a la ciudad desde el día 1. Porque si no, créame, don Yunda, va a ser la alcaldía más rápida de la historia de la ciudad. Ahora, yo espero, como ciudadano, que lo haga bien. Y sí, por eso le hago esta advertencia respetuosa. Rodéese de buena gente. Cuidado, se encapsule en la burguesía quiteña, porque la burguesía quiteña es de espanto. Rodéese de técnicos, rodéese de gente planificadora y dele a la ciudad resultados. Muchísimas gracias. Siempre el tiempo se queda corto, pero cuando el análisis de la crítica es inteligente, como la hace nuestro invitado, es grato conversar con él. El tiempo pasa más rápido y lo único que hace es comprometernos para una siguiente charla, Ramiro. Así que te agradezco mucho por haber estado con nosotros. No, para mí ha sido un gusto y un saludo cordial a todos los que nos han escuchado. Estadísticas, datos e información para conocer nuestra realidad y tomar decisiones. En Frecuencia Política, esto es La Cifra de la Semana. Qué gusto, Pavel, estar aquí contigo una vez más, compartir sobre la cifra de la semana. Esta vez hablaremos de la ejecución del presupuesto nacional, con lo que respecta al gasto social. Explicarles a quienes nos escuchan que tenemos tres tipos de presupuestos: el presupuesto inicial, el presupuesto codificado, que viene después de las modificaciones que va haciendo finanzas a lo largo del año, y el presupuesto devengado. Y en este caso pues hablaremos de las modificaciones que han existido en el gasto social, empezando en un inicial de 12.833 millones de dólares y con modificaciones que bajaron el presupuesto en 1.668 millones, lo que dio un devengado en el gasto social de 10.542 millones. Esto muestra pues cómo los cambios en la modificación presupuestaria a lo largo del año terminan perjudicando al gasto social. Menos 1.668 millones de dólares lo que se ha invertido, y por eso ahora tienen además, digamos, fíjese en que lo que han bajado es de inversión. No sé si tienes idea del nivel de ejecución presupuestaria, de la inversión pública o de la ejecución total. Sí, claro que sí, Pablo. Bueno, aquí acaba de hacer una aclaración. Depende de cómo se mide la ejecución. Si se la mide después de estas modificaciones presupuestarias, están midiendo después de la rebaja, o si se las mide antes. Cuando lo medimos después de las ejecuciones presupuestarias, ellos dirán que han ejecutado el 94% del gasto social. Cuando lo medimos en función del presupuesto inicial, que fue el presupuesto que aprobó la Asamblea Nacional, la ejecución en el gasto social llega al 82%. Fíjese, ¿no? Para poder cuadrar, para que les cuadren los números. Si lo que le aprobó la Asamblea es considerado para la ejecución presupuestaria, la ejecución está alrededor del 80%. Si se consideran las reducciones que ellos han hecho, que insisto, en materia de gasto social son menos 1.668 millones de dólares, evidentemente suben la ejecución del año anterior a niveles del 92%, pero porque ahí están, digamos, considerando ya las rebajas. Esto es lo que nos tenemos que enfrentar a diario, un discurso que apunta a menos gasto social, menos gasto corriente, pero que sube el gasto corriente, un discurso que apunta supuestamente a cumplir su oferta de campaña, pero disminuyen el gasto de inversión, y las cifras que vemos que cada vez nos dejan más indignados como país. Quedan poquísimos minutos para terminar, nada más señalarles a ustedes lo que puede venir para esta semana. El día de mañana hay un debate sobre el debate y aprobación del Código de Comercio. Esta es una iniciativa legal que no se había actualizado desde 1906. La hemos llevado al frente en la Comisión de Régimen Económico. Ya fue analizado el veto del Ejecutivo. Debo decir que esta vez recibimos un veto más bien sensato. Menos del 10% del texto ha sido vetado. Nosotros teníamos un articulado de más de 1.300 artículos y menos del 10% había sido vetado. Y de manera democrática y buscando los consensos del caso,
hemos tratado ese veto, así que tenemos mañana 2 bloques, los allanamientos, que son mayoritarios en este caso porque hemos acogido mejores redacciones de textos, y las ratificaciones, donde el texto de la Asamblea Nacional es más potente y por lo tanto lo estamos, reforzando. Vemos con Paulina qué es lo que nos han dejado o lo que nos traen las redes sociales, Paulina. Buenas noches, Pavel, buenas noches a toda nuestra audiencia, gracias por conectarse a través de Radio La Calle. En nuestro recorrido por las redes sociales, el hashtag que sonó en estos días fue hashtag FreeOlavini, que marcó tendencia tras el pronunciamiento de la Corte de Justicia al ratificar la medida de prisión preventiva contra el ciudadano sueco por supuestamente atentar contra los sistemas informáticos en el Ecuador. Uno de los legisladores que se pronunció al respecto es el asambleísta Augusto Espinosa. Esto es increíble, ya no se necesita una prueba de cometimiento de un delito para que alguien vaya a parar a la cárcel. Es un ciudadano sueco que está preso por leer en inglés, saber de tecnología, y tiene un amigo que incomoda a algunos. Y por otro lado, como ya lo había dicho Pavel, el tribunal se pronunció ante el tema de Leonardo Orlando y el triunfo que ha tenido. Es así que Leonardo Orlando mandó un tuit: Manavitas, hoy es un día histórico, demostramos con dignidad y altivez, somos invencibles, que algunos podemos defender nuestros derechos y hacemos respetar nuestras decisiones. Este es solo un comienzo de las grandes luchas que nos esperan por el desarrollo de Manaví. Y en este caso sí que los votos superaron a las chequeras. La millonaria campaña que había hecho el candidato Estrada en Manaví no pudo ser evidentemente la vencedora, y fue más bien un candidato de nueva lógica política, Leonardo Orlando, quien ha ganado la prefectura de Manaví. Insistimos en saludarlo, mandarle un abrazo. Estoy seguro que será el mejor prefecto que ha tenido Manaví, no tengo duda de ello, y esto también ha sido materia de análisis noticioso. Felicitaciones a Manaví. Saludos a todos los que se han conectado, cerca de 100 en nuestra transmisión directa por Twitter, lo mismo aquí en la radio, así que un saludo y un agradecimiento a todos ellos. Tenemos buena repercusión. A las 9:30 de la noche está los días miércoles la transmisión de este programa en mi cuenta Pavel Muñoz Asambleísta de Facebook, así que se puede conectar con ellos. Les saludo de siempre para quienes hacen Radio La Calle, muchísimas gracias, para quienes se conectan con nosotros, y estaremos el próximo lunes aquí. Así es, hasta el próximo lunes. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.